Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Bien, Titi, bienvenida a tu Espacio Podcast, a todos ustedes. Gracias por escucharnos cada semana. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Spotify, Espacio Podcast, YouTube, Ministerio Joven Unión Chilena y en Instagram. Titi, ¿nos tienes saludos de esta semana? Sí, mira, tenemos unos saludos en YouTube. Uno es de Manuel Hernández, nos dicen que tengan un feliz sábado. Un abrazo grande. Un abrazo grande para ti también, amigo, y feliz sábado. Simon Duarte nos dice: me gustaría mucho de adquirir la lección de la Escuela Sabática de Jóvenes, pero estoy en Brasil y no la encuentro aquí. ¿Hay alguna manera? Ayúdennos. ¿Hay alguien que sepa de algo allá? Por favor. Yo por lo menos no, amigo Simon, pero espero que la encuentres de verdad. Eso, Mati, son los saludos de esta semana. Muy bien. Iniciando, les queremos decir que esta es nuestra lección ya número 8. Ajá. Se llama Jeroboam y Ezequías, motivadores de la dadivosidad. Para partir, vamos a orar y vamos a empezar a comentar el folleto de esta semana. Oremos. Señor y Padre Celestial, te agradezco que podemos estudiar el folleto aún públicamente, que podemos compartir estas cosas en internet y que muchos de los que estudian la Biblia diariamente o el folleto pueden estudiarlo. Bendíganos, Señor, con tu Santo Espíritu y permítenos abrir la Biblia solemnemente para el estudio de esta lección. Te lo pido en el lindo nombre de Jesús. Amén. Ahora viene inicio. Como bien decía el Mati, estamos en la lección número 8 sobre Jeroboam y Ezequías. Dos hombres bastante distintos que hicieron cambios muy fuertes en el pueblo de Israel, ¿cierto? Hace algunos años, un estudiante de teología en una universidad adventista en el noroeste de Brasil estaba hablando con sus amigos debajo de un cocotero, lo que da a los cocos, y de repente se desmayó. Imagínense, un coco de casi 1,5 kilos cayó y lo golpeó en la cabeza. El estudiante después se recuperó bien y solo tuvo heridas menores. Pero qué importante es que aunque el coco es una fruta muy saludable y valorada, solamente nos puede nutrir si la ingerimos o nos nutrimos por la parte correcta. Entonces, debe entrar de una manera apropiada. Dios planificó la iglesia de manera que debe ser sustentada de un modo similar. Estableció un solo lugar, su tesorería, donde se reciben los diezmos, las ofrendas regulares. Desde ese lugar todo se procesa y se distribuyen los nutrientes para todo el cuerpo, para que se beneficien todas las partes, las de cerca y las de lejos. Ya vamos a hablar, la semana pasada hablábamos sobre qué es importante a quién le damos, ahora es importante dónde, el lugar. Esta semana vamos a estudiar a dos motivadores de la dadivosidad, ¿ya? Y vamos a ver sus consecuencias espirituales de la manera en la que se relacionaron con el principio de la tesorería. Uno buscó traer reavivamiento y reforma, y el otro indujo a su pueblo a apostatar al reemplazar el sistema de almacenamiento de Dios con otro sistema creado por él mismo. Así que vamos a estudiar sobre estos dos personajes tan importantes que son Jeroboam y Ezequías. Mati, ¿tiene algún dato de alto impacto esta semana? Sí, mira, yo ya lo hice la semana pasada, pero voy a hablar un poquito de contexto. Después del rey Salomón, ¿cierto? El segundo y mejor rey de la historia de Israel fue David, para que se entienda que no es el primero. Lo mismo que pasa con Ezequías, no fue el primer rey, pero fue uno de los mejores. Y después de Salomón, Roboam y Jeroboam se reparten las tierras, ¿no? 2 tribus quedan en Judá y otras 10 quedan en el otro lugar en Israel. Y en la casa de Israel, que fue Samaria, que es lo que se conoce como Samaria hoy en día, hubieron por lo menos unas 6, 7, 8, 9 dinastías, ya que se mataban y después venían los otros reyes. Pero en Judá, que es donde está Ezequías, en donde está Acaz, que lo estudiamos la semana pasada, todo esto siempre fueron de la casa de David. O sea, siempre fueron reyes que fueron descendientes directos de David.
Y mira, interesante, bueno, no voy a hablar de Jeroboam, pero quiero hablar del contexto de Ezequías, ya que yo creo que es el ejemplo de esta semana. Que Ezequías fue contemporáneo a Sennacherib, ¿ya? En Asiria. Y bueno, Ezequías significa como que Hazak Yahweh, que es como Dios, la fuerza de Dios, o Dios fortalece si se toma como un verbo. Y en ese tiempo, digamos en los años 715 al 687, que él reinó por 29 años, contemporáneo a él existe uno de los, mira, se le dice así, un historiador le dice que es uno de los mayores crossover de la historia antigua en arqueología. ¿Por qué? Porque Ezequías, en los tiempos de Ezequías, ¿cierto? Hay un tributo a Sennacherib. Sennacherib hace el asedio de Israel, se destruye Israel, y los asirios eran malos, mataban diestra y siniestra. Por eso en ese tiempo pescan a los de Israel y los tiran al fondo del mundo, y los que vivían al fondo del mundo los traen a Israel. Por eso los judíos nunca reconocen a Samaria como judíos, porque son extranjeros, ¿ya? Pero aparte de eso, en las crónicas de Sennacherib no está Ezequías, pero en las crónicas de Ezequías está Sennacherib, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque aún así hay registros de los tributos, ¿ya? Por ejemplo, en el Museo Británico hay una figura cuneiforme en donde se habla de estos tributos de Ezequías, del rey de Judá, en ese tiempo. Y son contemporáneos, se pueden registrar que son contemporáneos de Sennacherib. O sea, uno de los mayores crossovers que hay gente, o sea, yo sé que es con los escépticos, ¿no? Nosotros como creyentes no tenemos problema con que la Biblia es algo histórico, pero uno de los mayores crossovers es esto, es citar a Sennacherib y cómo Sennacherib calza justo la data de los tiempos de Ezequías, ¿ya? Bueno, Ezequías se conoce como uno de los, esto también es interesante, como uno de los mayores reformadores de la historia de Israel, y podemos ver que Josías, que es un futuro reformador, tiene que haber aprendido de alguien, porque David no reformó, o sea, David, claro, fue mejor rey que el anterior, Salomón no sé si fue mejor rey, pero no había habido reyes así idólatras como los que tuvo en el tiempo de Ezequías. Y como hay después del tiempo de Ezequías, que Manasés su hijo fue uno de los más idólatras. Entonces Ezequías tuvo lo mismo que Josías, ¿no? Tuvo que eliminar de Acaz, ¿no? Tuvo que eliminar altar y todo. Y Josías podía ver que en el tiempo de los reyes alguien lo hizo y fue bendecido. Entonces Ezequías es como ese registro. O sea, finalmente Josías es como hijo de Ezequías, ¿no? Pues el bisnieto en realidad, pero es como en la ideología. Entonces son los datos de alto impacto, ¿no? El autor que decía esto se llama Mazar Amihai, dice: entre Asiria y Judá, el mejor crossover en la época antigua, o la referencia cruzada, es los documentos históricos de Ezequías y Sennacherib. Ahora viene Escribe. El texto bíblico de esta semana se encuentra en Deuteronomio 12, del 5 al 14. Voy a leer del 11 al 14. Dice así: Entonces llevaréis al lugar que Jehová vuestro Dios haya escogido para hacer habitar allí su nombre todas las cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda alzada de vuestras manos, y todas vuestras más selectas ofrendas votivas que hayáis hecho a Jehová. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que esté dentro de vuestras ciudades, ya que él no tiene parte ni heredad con vosotros. Ten cuidado de no ofrecer tu holocausto en cualquier lugar que te veas, más bien solo en el lugar que Jehová te haya escogido en una de tus tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Mati, ¿qué te pareció el texto bíblico esta semana? Sé que es una comparación de Jeroboam, que fue un mal rey, con Ezequías, que fue un buen rey, ¿ya? Pero yo quiero sacar la lección de Ezequías, o dos lecciones importantes del reinado de Ezequías. Lo primero es que Ezequías, con todas estas reformas, él entiende de lo que se está haciendo está mal, pero él entiende de que como la clave del éxito de la vida está en humillarse. Y es más, la vida de Ezequías es una oportunidad, porque en el tiempo de Ezequías estaba el profeta Isaías, el profeta Jeremías, Amós, varios citan a Ezequías en su tiempo de gobierno, pero el que vivía en ese tiempo era Isaías. ¿Qué haces tú, Cecilia, si tienes un profeta como Isaías en tu pueblo? ¿Lo desaprovechas? Entonces, él lo aprovecha, es una oportunidad para él, ¿ya? Es una oportunidad, y aparte ve la oportunidad en medio de
digamos, de lo terrible que estaba pasando, aparte que el Señor no lo ayudó solamente como ya, ahora estamos tranquilos, ahora estamos en paz, sino que se defendió una guerra en contra de uno de los reyes del imperio asirio más importante, ¿cachai? Entonces, dentro de Ezequías vemos una gran lección, y es que él es una paréntesis entre los reyes malos. Tenemos que entender que en el reinado de Israel, todos los reyes fueron malos. Y en el reinado de Judá, que aquí está Ezequías, está Josías, fueron ¿cuántos? No, si no me equivoco, son 6 solamente que fueron buenos. Y él venía de un papá que era, pues de una ascendencia que era súper mala, que era Acaz. Y después su hijo fue uno de los más malos, que era Manasés. Entonces Ezequías fue como una oportunidad. ¿Y por qué? Porque él aprovechó la oportunidad. O sea, vio que los tiempos eran malos, vio que todo iba a ser destruido y dijo, este es el momento para hacer que la gente se vuelva a Dios. Porque si no son momentos como este, otro. Perdón, la gatita está... ¿Ya? Entonces, quiero decir eso primero. Y lo segundo, que es como a lo que apunta un poco la lección, es a dónde se traen las ofrendas. Ya que Jeroboam, Acaz, hacían cosas que no se debían o llevaban la ofrenda no se debía, a donde no se debía. Mira lo que hace Ezequías. Ezequías restituye el sacerdocio deuteronómico. ¿Qué significa esto? Que reacomoda a los levitas como sacerdote y les paga como se debe. Entonces yo sé que era una de las cosas que apuntaba el folleto. ¿Por qué? Porque ¿qué se hace con el diezmo? ¿A quién se le diezma? ¿Dónde se deja el diezmo? ¿Y qué se hace con este? O sea, como adventista del séptimo día, es más, como la iglesia evangélica en general entiende que el diezmo es directamente para el sustento de los ministros. Es parte, mira, aquí en Chile han habido hartos ministros que roban y todo, evangélicos, que salen en la tele y todo, pero yo quiero decir algo, a pesar de que pase eso, yo alabo al Señor porque la gente sincera sabe para qué es el diezmo y no tienen problema en dárselo así como más, no sé, para fe ciega, ¿ya? Por así decirlo. Pero lo hacen. Y la gente sincera, o sea, lo que se hace con el diezmo ya es culpa de la gente que recibe el diezmo, ¿no? Pero la gente que da el diezmo, no que lo dona, que lo devuelve, es un corazón sincero que alaba a Dios. Pues. Entonces, eso, bueno, ese alcance quería hacer. Y quizás lo último que voy a decir es que hay que entender que en la iglesia también existen los ministerios laicos. No es que yo haga lo que sea así con el diezmo y lo invierto donde sea, no. Se devuelve para el sustento de los ministros, de la gente que predica el evangelio. Pero existen ministerios que son laicos, a ellos no se les da el diezmo. Es más, la iglesia adventista del séptimo día tiene un departamento que es para ministerios laicos. Aquí en Latinoamérica parece que no se conoce mucho. Se llama ASI, A-S-I o OCI, que son ministerios laicos, que son gente que dice, yo voy a hacer mi ministerio igual, no aparte de la iglesia adventista, las mismas creencias, soy de parte de la iglesia adventista, pero es una idea independiente, que muchos son absorbidos después por la iglesia. Por ejemplo, ¿cuáles son los más conocidos? 3ABN, Doc Bachelor, el Secret Unsealed, que es muy bueno. Aquí en Latinoamérica, el Pastor Bor, que es un ministerio también súper reconocido, que a pesar de todos los conflictos y todo, siempre, hace poquito estuve viendo, no me acuerdo qué, y salían pastores que iban de la iglesia adventista, porque él ya está retirado, y él fue profesor en una facultad, que van y lo acompañan, así como para que se entienda que la iglesia igual es parte de. Entonces quiero decir eso, ¿no? Que, bueno, y libremente tú puedes encontrar por internet como 33 artículos de Ellen White que hablan sobre los ministerios independientes, que están libres, o sea, los puedes leer, solo que, claro, en Sudamérica no se conoce mucho eso, o hay pocos, pero hay. Entonces, ¿por qué digo todo esto y con esto termino? Porque el diezmo, la gente que trabaja en OSI o en ASI, entiende que el diezmo es exclusivamente para el sustento de la obra. Ninguna ASI te pide diezmo, ninguno ASI lo hace, porque ellos son gente que estudia la Biblia adventista. Ellos entienden que ellos son ministerios sostén propio o de ofrendas, qué sé yo. Entonces, esas tres cosas voy a decir. Ya lo primero, que Ezequías es una persona que aprovecha las oportunidades, que por eso fue próspera la ciudad o Judá en ese tiempo. José aprendió de él. Segundo importante es que se restituyen las cosas, ¿no? Se restituye el sacerdocio, se le paga como debe, y porque algunos creen que Deuteronomio es el engaño de los sacerdotes. Y tercero y último es que existe un área de la iglesia que ocupa los recursos o que hacen sus propios sostenes, ¿no? El sostén propio, y ocupan sus propios recursos y ellos mismos entienden de que la utilización del diezmo no es debida en esto, ¿cachai? Eso quería decir.
Muchas gracias, Mati. Qué importante es que veamos estos ejemplos y nos demos cuenta de al final cuál era el problema, ¿cierto? Porque no siempre era el mismo. Y cuando hablábamos de Jeroboam, a pesar de que recién había pasado una división con el pueblo, era uno de los siervos de Salomón y un profeta le habló. No fue así como, oye, estos rebeldes se fueron del pueblo de Dios y no querían nada que ver con él. No, tenían un profeta, el profeta Ahías, y que le dijo que si andaba en los caminos de Dios y guardaba sus estatutos y mandamientos, él recibiría una casa firme. Significa que el Señor quería asentarse también en este pueblo que se estaba creando con Jeroboam como líder. Y el verdadero problema que ocurrió fue que él temió. Él temió de que quizá la gente yendo a adorar a otro sitio, ¿cierto? ¿Qué iba a pasar? Que se iban a volver súbditos del otro pueblo o quizá iba a armar una revuelta, no sabemos, pero él temió, no confió en la promesa del Señor de que si cumplían sus mandamientos iba a sentarse a su casa y cometió un montón de barbaridades que fue no dejar primero ir al pueblo a adorar donde debían ir, ¿cierto? Les dijo, no, adoren por aquí cerquita nomás. Sí, total, el lugar no importa, ¿cierto? Y eso también dejó de lado a lo que eran los levitas y eso armó otro problema que era que el Señor había mandado a los levitas ser ellos los que estuvieran a cargo de los sacrificios, ser ellos los que estuvieran a cargo de esta conexión que estaban buscando con el Señor y él estaba impidiendo eso, entonces estaba prácticamente siendo la piedra de tropiezo para todo el pueblo que estaba con él y muchos decayeron gracias a este líder. Entonces él rechazó abiertamente a los levitas con estas acciones. Y ocurrieron muchas más cosas terribles después de esto, solamente por cambiar el lugar de adoración, por no ir al lugar al que el Señor había dicho, porque aquí en Deuteronomio pasó mucho antes de lo que estaba pasando contextualmente aquí en Jeroboam y todos los reyes que estamos hablando. Y ya el Señor había dicho que era importante el lugar, que el lugar es donde el Señor dijo para que Él habite entre ellos y sean todos de un solo corazón. Entonces también está la otra historia que es completamente distinta a la de Ezequías, que Él hizo lo bueno. Él unió a todo lo que en el antiguo reino se había como separado y ahora sí estaban buscando al Señor unánimes. Y qué maravilloso es porque después tuvieron pasaron cosas muy buenas gracias a su ejemplo. Así que estas son las cosas que hay que hacer. Hay que conocer la importancia del lugar al que adoramos, del lugar al que dejamos nuestros tesoros, el lugar en el que está nuestro corazón, donde depositamos y donde adoramos con nuestros diezmos y ofrendas a nuestro Dios, que es donde Él nos pide. Ahora viene Asimir. Sabemos que el versículo de esta semana decía: llevaréis al lugar que Jehová vuestro Dios haya escogido. ¿Pero para qué era? Era para hacer que Él habitara allí su nombre. Sabemos que en Hechos habla sobre que una multitud fue de un solo corazón y de una sola alma. Y en Juan dice que el Señor nos ha dado gloria para que seamos una sola cosa. El Señor siempre ha buscado que su pueblo esté unánime en adoración para que Él pueda habitar entre ellos y que puedan recibir poder cuando el Espíritu venga sobre nosotros. Entonces, qué importante es que no importa dónde vivamos, siempre podemos decidir el destino de nuestras ofrendas, ¿cierto? Pero cada vez que distribuimos nuestras ofrendas regulares según la sugerencia del plan de ofrendas, nos estamos uniendo como hermanos y como hermanas de todo el mundo, así como ustedes, como nosotros, que quieren cumplir la misión de Jesús y alcanzar a todo el mundo con el mensaje de salvación. Entonces cumplimos esta unificación que el Señor quiere para nosotros.
y más encima cumplimos todo lo que son sus mandatos. Ahora viene Uplink. Elena de White, en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, dice: cuando quiera que los hijos de Dios, en cualquier época de la historia del mundo, ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas, han visto cumplirse la permanente promesa de que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción en que lo obedeciesen, siempre que reconocieron los derechos de Dios y cumplieron sus requerimientos honrándolo con su sustancia, sus alfolías rebosan. Amén, amén. Qué bonito saber que el Señor prospera físicamente, materialmente, que no es pecaminoso desearlo, pero tampoco es el único deseo bueno, ¿no? Si también vamos a ser ricos en la eternidad. No hay para qué anhelarlo tanto. Pero qué bonito hablar de esto, ¿sabes? Que el diezmo que es algo espiritual, pero a la vez monetario, cómo sanearía el corazón de la gente, ¿no? Diezmar donde se debe, cómo se debe, hacerlo de forma educada, de forma de adoración igual, porque es parte de la adoración. Qué sano, qué sano. Bien, estamos finalizando. Agradezco a la Titi siempre su compañía. Hoy día estamos juntitos con la Tupa, que es la que ha estado metiendo bullita aquí, que quiere participar igual del podcast. Y bueno, finalizando ya, les recuerdo que estudien su folleto todos los días, que es su forma de estudiar la Biblia. No se sienta culpable de tener que estudiar todas las cosas, la Biblia por su palabra, la matutina de jóvenes, el folleto escuela sabática, el año bíblico. No es necesario. Con estudiar el folleto escuela sabática ya está aprendiendo junto a nosotros. Recuerda estudiarlo. Es más importante aún que la educación formal, dice Elena. Estas lecciones bíblicas. Bien, hemos finalizado. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y toda la semana subimos el podcast a Espacio Podcast en Spotify. Recuerden dejarnos sus saluditos en las redes sociales, que la Titi los lee. Recuerden estudiar su folleto todos los días y nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. Chao. Chao.